82 años, 43 años como director y fundador del Grupo Petroquímico Vázquez, con plantas en Tampico, Altamira y Veracruz. Tuve en mis manos contratos firmados con Pemex por más de $300 millones. Fui el hombre que construyó 3 refinerías en el noreste de México en una época en que nadie más sabía hacerlo, sin depender por completo de tecnología importada. Me dieron un reconocimiento oficial en el Palacio de Minería de la Ciudad de México frente a 600 personas, y el gobernador de Tamaulipas me llamó en persona el día de la inauguración de la segunda planta para agradecerme en nombre del Estado. Quiero que pienses en ese hombre, que lo veas con claridad, la corbata, el Suburban negro, el nombre grabado en el programa del evento. Luego quiero que me veas a mí, este martes pasado, sentado en una banca de plástico roto en la sala de espera de una clínica del IMSS en la colonia Doctores, desde las 6 de la mañana, esperando turno para que me vieran una infección en la pierna, porque ya no tengo seguro privado, ya no tengo nada que sea privado. ¿Crees que el éxito te protege? ¿Crees que la inteligencia y el dinero construyen un muro que la caída no puede escalar? Yo también lo creí. Durante décadas lo creí con la misma certeza con que firmaba contratos. Y hoy tengo 82 años y estoy en este cuarto contándote lo que me costó descubrir que estaba equivocado. Si me escuchas hasta el final, escríbeme una sola palabra en los comentarios. No un like, no un emoji, una palabra. Necesito saber que alguien me oyó. Suscríbete, no porque tenga algo que vender, sino porque lo único que me queda de valor es esta historia. Y la voy a gastar completa esta noche contigo. Nací en 1943 en Tampico, Tamaulipas, hijo de un hombre que trabajó toda su vida en los muelles del río Pánuco, descargando barriles de crudo por un jornal que no alcanzaba para nada. Mi padre llegaba por las noches oliendo a aceite mineral y a sudor del Golfo, y se sentaba en la única silla del comedor con los hombros caídos, como si el día le hubiera quitado algo que no iba a devolver. Me inculcó desde muy chico que había 2 tipos de hombres en el mundo, los que mueven los barriles y los que deciden a dónde van. Yo decidí a los 10 años que iba a ser de los segundos. Estudié ingeniería química en el Instituto Politécnico Nacional con una beca completa que me costó 5 años de no dormir más de 5 horas. Me gradué con mención honorífica en 1967. Regresé a Tamaulipas con un título y sin un centavo, y conseguí trabajo como técnico de proceso en una empresa paraestatal en Ciudad Madero. Para 1972 ya era gerente de operaciones. Para 1979 había fundado mi propia empresa, Vázquez Ingeniería Industrial, con una pequeña oficina rentada en la calle Díaz Mirón, 2 empleados y un contrato pequeño con la refinería de Madero que pagaba lo suficiente para no cerrar. Lo que vino después fue lo que en los libros de negocios llaman una historia de éxito,
pero que yo viví como una carrera sin frenos, en la que la velocidad era el único idioma que yo reconocía como legítimo. Con el boom petrolero del sexenio de López Portillo en los años 80, obtuve mis primeros contratos grandes con Pemex. Compramos la primera planta en Altamira en 1983. Para 1989 teníamos 180 trabajadores, contratos activos en 3 estados y una línea de crédito con Bancomer que me habría parecido un sueño imposible cuando era el hijo del estibador del Pánuco. Mi casa en las Brisas de Tampico tenía 12 habitaciones, una alberca con azulejos de Talavera que mandé traer de Puebla y un jardín que mi esposa Consuelo regaba cada tarde como si fuera la cosa más sagrada que existía. Mis hijos, Rodrigo y Fernanda, estudiaron en colegios privados con computadora y uniforme. Yo llegaba a la planta en Suburban negro de último modelo y los trabajadores se ponían derechos cuando me veían entrar por el portón. Eso era el poder, no el dinero, sino ese gesto, que cuando tú llegas, la gente se pone derecha. Y yo, sin advertirlo, empecé a confundir ese gesto con algo que yo llevaba dentro, y no simplemente con el reflejo natural que produce quien firma los cheques de nómina. La primera línea de cocaína fue en Monterrey, en 1986, en la sala privada de un restaurante en el barrio antiguo, después de cerrar un contrato de 80 millones con una empresa transnacional francesa. Me la ofreció Gerardo Fuentes, socio comercial ocasional y cuñado del subdirector de contrataciones de Pemex Exploración. El tipo de hombre con quien uno come cuando quiere que los contratos se muevan más rápido y con menos fricción. La sala tenía cortinas de terciopelo burdeos y una botella de Buchanan's 18 años sobre la mesa de madera oscura. Gerardo puso 2 líneas sobre el espejo del baño con la naturalidad con que uno pone azúcar en el café, y me miró como si me estuviera ofreciendo un apretón de manos entre iguales. Y yo lo hice. No porque lo quisiera, lo hice porque en ese circuito, en ese mundo de contratos con comida incluida, hoteles 5 estrellas en el DF, vuelos a Monterrey y a Guadalajara, para reuniones que terminaban siempre en restaurante privado, el rechazo era una señal de debilidad. Y la debilidad era el único pecado que ese mundo no perdonaba. Lo hice esa vez y no sentí nada especial. Lo hice 2 semanas después en una comida en el Club Industrial de Tampico y sentí que el cansancio de los últimos meses desaparecía en cuestión de minutos. Lo hice después de cada contrato importante, luego después de cada junta difícil, luego después de cada día que terminaba con la sensación de que el peso era demasiado para cargarlo solo. Para 1991 tenía mi propio proveedor en la colonia Morelos, un muchacho de no más de 25 años, a quien llamaba desde el teléfono de línea de mi oficina con vista al río, el mismo teléfono que usaba para hablar con mis clientes en París. Y me decía a mí mismo, con la misma voz firme con que dirigía mis juntas de directivos, que esto era una herramienta de trabajo,
que los hombres que operaban a ese nivel necesitaban recursos que los demás no podían comprender ni juzgar, que yo la controlaba, que yo controlaba todo. Esa fue la mentira más cara que me compré en la vida, y la pagué con todo lo que tenía. El primero en saberlo fue mi contador, don Efraín Reyes, un hombre de Monterrey que llevaba mis libros desde 1980. Un martes de octubre de 1995 cerró la carpeta de estados financieros sobre mi escritorio con una calma que me enfrió más que cualquier regaño. Me dijo: «Don Aurelio, hay un faltante de 4 millones de pesos en la cuenta de gastos operativos del último trimestre y no corresponde a ninguna factura verificable en el sistema». 4 millones de pesos. Yo me acomodé en la silla, ajusté el nudo de la corbata y le respondí que eran gastos de representación de alto nivel que él no podía categorizar porque no tenía acceso a ese nivel de operación. Don Efraín me miró durante 3 segundos completos, cerró su maletín con un clic limpio y dijo: «Como usted diga, señor». Renunció 2 semanas después, sin decirme nada más. Tardé 1 año en contratar a alguien nuevo, y para entonces la empresa ya tenía un agujero que ningún contador nuevo iba a poder tapar. Para 1997 había deudas activas con 3 bancos distintos y un litigio con Pemex por incumplimiento de entrega en una obra en Minatitlán que yo había prometido terminar en un plazo que yo mismo sabía que era imposible cuando lo firmé. Para 1999, Consuelo hizo lo que tenía años de no hacer. Abrió la puerta de las brisas un lunes por la mañana y no regresó. Se llevó a Fernanda, que tenía 16 años. Rodrigo ya estaba en Monterrey estudiando y tampoco volvió. Me quedé solo en esa casa de 12 cuartos, que de repente era 12 cuartos vacíos, y una alberca que nadie había limpiado en semanas, y un jardín que sin Consuelo se fue poniendo amarillo muy rápido. La planta de Altamira la vendí a precio de quema en 2001 para pagar los finiquitos que les debía a los trabajadores, hombres que habían estado conmigo desde el principio, que se habían puesto derechos cuando yo entraba por el portón y a quienes les pagué el último salario con el dinero de la venta de la planta que ellos mismos habían construido. La oficina de la calle Díaz Mirón, donde todo empezó con 2 empleados y una cafetera de plástico, la entregué en 2003 con 2 escritorios viejos, esa misma cafetera y una caja de documentos que nadie reclamó jamás. Me quedé en Tampico un tiempo más, en una habitación rentada en la colonia Flores, hasta que el alquiler se hizo imposible. Luego la Ciudad de México, que es donde van los que ya no saben a dónde ir, porque en la Ciudad de México nadie te pregunta de dónde vienes ni qué dejaste en el camino. Tengo 82 años y vivo en una vecindad en la colonia Guerrero, en el Distrito Federal, en un cuarto con baño compartido y una ventana que da a un patio interior con una palmera que lleva años sin crecer ni morir, nada más resistiendo, que es lo que uno termina siendo cuando ya no hay otro verbo disponible.
Los vecinos son familias jóvenes con niños que juegan en el pasillo por las tardes y un señor mayor que toca el acordeón los domingos y nunca me ha preguntado quién soy ni de dónde vengo. En la bolsa de la chamarra que uso todos los días llevo, desde hace 4 años, el talón de una escritura notarial, la escritura de cesión de la Casa de las Brisas a nombre del banco, firmada por mí en junio de 2002, con mi rúbrica que siempre fue grande y firme y que ese día me salió torcida porque llevaba 2 días sin dormir bien. Cargo ese papel porque es el documento más honesto de toda mi vida. Es el momento preciso en que todo lo que construí dejó de ser mío, expresado en el único lenguaje que no admite negociación ni reencuadre, que es el lenguaje del notario. Mi hija Fernanda vive en Guadalajara, tiene 40 años, trabaja en recursos humanos de una empresa de logística y no me llama. Rodrigo me mandó un mensaje de WhatsApp hace 3 años para decirme que se había casado. Un mensaje de texto, sin foto, sin nombre de la novia, sin dirección. Fui el hombre que construyó 3 refinerías, que tuvo contratos en 5 estados, que recibió un reconocimiento en el Palacio de Minería frente a 600 personas y cuyo nombre apareció en los periódicos de Tamaulipas varias veces como ejemplo de empresario exitoso del norte de México. El tipo de hombre que cuando entraba al salón de un hotel 5 estrellas en Monterrey, el maître lo reconocía antes de que abriera la boca. Y el resumen de mi relación con mi hijo es un mensaje de WhatsApp de 12 palabras sin foto. La cocaína no me quitó lo que tenía de un golpe. Me lo fue quitando en capas, lentamente, como si alguien estuviera pelando algo que por fuera todavía parecía intacto. Primero, me quitó la concentración para los detalles. Luego, el juicio para distinguir lo urgente de lo importante. Luego, la capacidad de escuchar a las personas que me querían cuando me decían que algo estaba mal. Luego el miedo, que es en realidad lo que nos mantiene cuerdos y en su lugar. Y sin miedo uno hace exactamente lo que yo hice. Apostar lo que no puede perder, porque está absolutamente convencido de que apostar con suficiente confianza es lo mismo que trabajar con inteligencia. Tengo 82 años. Vivo en este cuarto de la Guerrero y lo que me queda es esa escritura en la bolsa, la memoria intacta y sin misericordia de cada cosa que tuve, y el conocimiento exacto de la mañana precisa en que cada una desapareció. A veces, en las noches en que el acordeón del vecino no suena y la colonia Guerrero se queda en el silencio raro y denso de una ciudad que no duerme del todo, pero que en algún momento baja la voz, me pongo a contar. No cuento ovejas, no tengo insomnio de ese tipo, no el dinero que ya no tengo. Cuento las decisiones, cuento los momentos exactos en que pude haber elegido distinto y no lo hice. La noche en el barrio antiguo en que Gerardo Fuentes puso ese espejo sobre la taza del baño y yo debí haber dicho que no, y no lo dije. La mañana de 1993,
en que Consuelo entró a mi oficina de las brisas, con los ojos que uno pone cuando ya sabe demasiado, y me preguntó qué estaba pasando, y yo le respondí con la voz de ejecutivo que había perfeccionado en 20 años de juntas y negociaciones, con esa voz que no deja espacio para las preguntas de seguimiento, que no pasaba nada. La tarde en que don Efraín Reyes cerró su maletín y yo preferí creer que el problema era su falta de comprensión y no mi destrucción sistemática de todo lo que él había ayudado a construir. Cuento esas decisiones y me doy cuenta de que no hay una sola que pueda llamar un error involuntario. Cada una fue una elección deliberada, hecha por un hombre que en ese momento tenía la información necesaria para elegir diferente y decidió no hacerlo, porque creer que uno puede manejar cualquier cosa es un lujo muy difícil de soltar cuando uno lleva décadas teniendo razón en todo. Ese es el veneno específico del éxito. No te hace invulnerable, te hace incapaz de reconocer la vulnerabilidad cuando llega, porque la vulnerabilidad no tiene el aspecto que esperabas. No llega como una crisis que exige atención inmediata. Llega disfrazada de herramienta, de alivio, de recompensa justa por el trabajo bien hecho. Llega en una sala con cortinas de terciopelo burdeos y una botella de whisky escocés y la voz de alguien que tú consideras un igual, diciéndote que esto es lo que hacen los hombres de tu nivel. 82 años. Eso es lo que me llegó a entender lo que te acabo de decir. Si estás en algún momento de esta historia en que todavía te dices que lo tienes controlado, que eres el tipo de persona que sabe manejar esto porque has manejado cosas mucho más difíciles, escúchame con todo lo que tengas. No porque yo sea sabio, sino porque yo fui exactamente tú, con 40 años menos y la certeza absoluta de que el mundo era mío, y mira desde donde te estoy hablando esta noche.